hipertensión en el embarazo, diabetes en el embarazo y ruptura prematura de la mujer. Comprenderán ustedes, que si no, yo lo llamo reflexión, que estas reuniones, que las podemos denominar seminarios o talleres, requieren que ustedes tengan algún tipo de lectura previa y además no pueden tener nunca la pretensión de desarrollar la totalidad de los contenidos, ni el 70%, ni el 50%. Estas reuniones pueden cumplir con el objetivo de jerarquizar algunos elementos que ustedes los guíen en el momento de estudiarlos en profundidad. Si pudieron leerlo previamente, esto les va a resultar sencillísimo de hacer, porque entre su lectura previa y lo que jerarquicemos van a poder trabajarlo rápidamente, enfocándose. Entonces, marco conceptual, objetivo del milenio. Los objetivos del milenio vienen luego del fracaso de aquello que sonaba eslogan, y no era un eslogan, que era salud para todos en el año 2000. ¿Sí? Bien. Al llegar al año 2000 y no obtener ese logro, se revé y se discute de otra óptica. Objetivo de desarrollo del milenio, que a nosotros nos interesa, descenso de la mortalidad materna infantil, y que van a ser evaluados, miren cuándo, el año que viene. Bueno, es decir, lo que se hizo, se hizo. Ese es el marco conceptual, la razón de mortalidad materna, que se saca por muchos de ustedes ya han hecho metodología de investigación, asignaturas, talleres, recorridos que esto lo tienen que expresar. Hay países que vienen intentando lograrlo y se va a hacer significativo. Argentina también intenta hacerlo y ha sistematizado muchas acciones desde el Ministerio de Salud Nacional, desde los Ministerios de Salud provinciales, para lograr acercarse al objetivo. Muchos de nosotros no nos sentimos satisfechos, pero no quiere decir que las acciones no se hagan en ese sentido. Resulta que 15% son atribuibles a trastornos hipertensivos que están relacionados directamente con el embarazo. Por eso es tan importante la primera parte y la segunda de esta reunión. ¿Correcto? Bueno, esto lo expresa de otra manera, yo sé que la mayoría de ustedes son afectos al mundo virtual. El mundo virtual, créanme, comprende mucho más cosas que Twitter y Facebook. ¿Correcto? Yo la miro porque ustedes saben cómo con el auditorio uno va ubicando ciertas caras que son más expresivas. Y entonces ven qué pasa con lo que uno dice, cómo lo reciben desde el auditorio. Ustedes no son participantes pasivos por estar sentados de ese lado, todo lo contrario. Si yo consigo que nuestra compañera se siente más acá y me apriete este botoncito cada tanto, me puedo animar más a ustedes. ¿Sí? Sí. Solidaridad a la orden del día. Fíjense este cuadro, ténganlo presente, porque me parece que hay una pregunta por ahí en el tercer parcial que tiene que ver con este cuadro. La asociación que se da entre
lo que es preeclampsia y algunas características. Por ejemplo, las gestaciones múltiples, digamos, dobles, que son las más frecuentes de las gestaciones múltiples, triples, que son menos frecuentes. El 30% de las mujeres diabéticas están asociadas a trastornos hipertensivos y el 20% de las mujeres con hipertensión crónica desarrollan la siguiente complicación, es decir, la hipertensión sobreagregada con preeclampsia. ¿Podemos poner ese botoncito que avanza? Bueno, el lente le avanza también. Bueno, una definición. No nos vamos a detener mucho en las definiciones, porque las definiciones están en cualquier libro bueno. Los mismos que yo, los dos grupos que tienen la asesoría conmigo, revisen esas fotocopias que ustedes tienen de a qué edición corresponde. No sea cosa que se encuentren con una edición un poquito antigua, digamos casi una 69, 73. Bien. Hay que trabajar con la definición, porque la definición nos va a incluir la hipertensión en su distinta gradación. Y no es lo mismo la hipertensa, que es hipertensa previa y agrega una preeclampsia, que aquella que no tenía ningún tipo de trastorno hipertensivo y ahora aparece con este trastorno. ¿Me puede apretar el este nuevamente? Vieron que había dos valores allí. ¿Los vieron abajo? ¿Alcanzaron a verlo? Porque fue bastante dinámico. ¿Cuántos eran esos valores? ¿Cómo? 90 de diastólica, 140 de sistólica. Ustedes ya lo saben porque llevan un rato largo caminando con nosotros. ¿A cuál nosotros le damos mayor importancia en los trastornos hipertensivos del embarazo? ¿A cuál le damos más importancia? Ahí es el mate que me gustaría que diga. ¿A cuál de las dos le damos más importancia? A la diastólica. Y alguien se preguntó por qué la diastólica. Por la resistencia vascular periférica, que es el nombre correcto. Lo digo yo para que no se genere confusión. ¿Sí? Porque es expresión de la resistencia vascular periférica. ¿Y qué tenemos ahí, en ese territorio? La placenta. Es claramente expresión del macroambiente en su relación con el embarazo. Por eso le damos más importancia. No porque la otra no la tenga, pero esta me está hablando del intercambio en la placenta, en el útero. Creo que hoy se los dije esta mañana en el rato que estuvimos. ¿Verdad? Lo alcanzamos a decir, el lado materno, las arterias uterinas. La placenta y su expresión, los vasos umbilicales y la parte fetal. Buscamos arterias que sean representativas, fácilmente diagnosticables, localizables. Hace muchos años se nos ocurrió que podían ser las arterias cerebrales y de ellas las arterias cerebrales medias. Se nos hubiera podido ocurrir otra, pero no. Nos pareció que era buena expresión de la circulación en un sitio adecuado. Bueno, un elemento que tienen que tener presente, de las primeras frases, esa que ocupa 2 renglones. ¿Cuál te parece a vos que hay una palabra que es representativa de cómo debemos enfocar siempre a la enfermedad hipertensiva, incluso preeclampsia? De los dos primeros renglones. Muy bien, y no se lo dije, multisistema. Es decir, ¿a quién se le ocurre pensar que un trastorno
vascular, claramente, demostrativo de que hay un problema en el endotelio de los vasos, va a afectar un solo órgano. No, a toda la economía. Sucede que con el tiempo hemos podido detectar elementos que son útiles al diagnóstico de distintos órganos. Riñón, hígado, vasos, corazón. Y a medida que avancemos seguramente vamos a poder tener más elementos para diagnosticar. Propia de la gestación, ¿sí? Porque preeclampsia no se conoce fuera de la gestación. Y el modelo animal no es reproducible aún en la oveja, que como ustedes saben, tiene la placentación hemocorial igual que el ser humano. Si no lo sabían, se los digo, búsquenlo porque a lo mejor estoy diciendo algo que está errado, que está equivocado. Eso. Bueno, tranquila, no te voy a preguntar nada. Bien. Podemos pasar, ¿cierto? Ahí. ¿Saben cómo se llama entre nosotros a la preeclampsia? La enfermedad de la mil teorías. De las mil teorías. Lo que dice ahí teoría. En cuanto al etiológico, porque la fisiopatología hace mucho que la conocemos. Así que esas son algunas de las teorías. Les aclaro que esos 5 puntos no quisiera nunca agotar todas las teorías etiológicas de la hipertensión y el embarazo. ¿Correcto? Los australianos durante mucho tiempo insistieron con el tema de la placentación anormal y así subsecuentemente. Es muy probable, siempre terminamos de lo mismo, de que cuando se presentan tantos factores etiológicos concordantes, no se pueda llegar a un elemento, sino, como ya les debe haber pasado más de una vez, o les va a pasar a medida que progresen en la carrera médica, que sea multicausal y que lo que presente sea signos, síntomas, elementos de daño similares. Pásame la otra. ¿Cómo es tu nombre? Karen. Karen. Por el nombre. Bueno, la fisiopatología la vamos a pasar rápido porque la van a encontrar en Schwartz, muy bien. Schwartz, está claro en Schwartz. Hay algunas cosas nuevas que han ido apareciendo en los últimos 5 años, pero la verdad es que estos son los cambios. Karen, ¿me podemos pasar la otra? Lo que vemos siempre es eso que ustedes ven ahí en las arterias espirales, que como ustedes comprenderán, las arterias espirales se forman espirales adrede para aumentar la superficie de intercambio y justamente ahí tenemos un defecto, con lo cual en lugar de aumentarlo lo disminuimos el intercambio, es decir, actuamos justamente al revés. Como ustedes saben, el embarazo libera sustancias vasodilatadoras, aumenta la compliance arteriolar, por eso tiene la tendencia a disminuir la tensión arterial diastólica durante casi todo el embarazo, y el efecto de este es exactamente el inverso. Acércame la otra. Esto sería el equilibrio con el que se maneja normalmente el embarazo. Si tuviéramos una balanza, elijan 3 de los elementos que están ahí: vasoconstricción con vasodilatación, la regulación plaquetaria, equilibrio permanente, ¿sí?
y el flujo sanguíneo intraplacentario que tiene que tener una tendencia a aumentar, ya que aumenta el volumen plasmático total, aumenta el volumen sanguíneo total, en un embarazo normal, ¿sí? Y los efectos de la preeclampsia van en sentido contrario. Si pasás la otra, Karen, creo que la siguiente, no. Exactamente. Esto es lo que sucede, va en sentido inverso, adquiere mayor relevancia todo lo que ustedes ven, la vasoconstricción, la agregación plaquetaria, la actividad, la mujer embarazada pierde líquido a un tercer espacio, que no siempre se ve como edema, que por supuesto no es el edema bimalleolar. El edema bimalleolar es normal en la embarazada, normal. Los ingleses hace muchísimos años, fácil de hacer 40 años, capaz que más, medicaron durante un tiempo a las mujeres que tenían edema bimalleolar con diuréticos tiazídicos para disminuirle el edema, porque pensaban que actuaban de modo profiláctico con la preeclampsia. Esto de confundir los efectos de con la causa de. Y el edema bimalleolar es normal. El aumento de volumen total, no tiene el poder oncótico de la sangre, no es suficiente para tener tanto líquido en plasma, sale a los tejidos, los purifica. Sí, eso sería lo normal. Cuando el edema aparece en otras circunstancias, en otros sitios, en otros lugares, no es normal. Bueno, los ingleses fracasaron con eso de los tiazídicos. Lo único que consiguieron fue que descubrir que dando tiazídicos para ser preventivos de esa manera, profilácticos, bajaron el peso de los hijos de la primigenia que querían ser preventivos con la preeclampsia. Consecuencia, no dieron más tiazídicos. Pero el resto del mundo había aprendido que había que darlo y, bueno, para aprender de que no hay que darlo hay que leer todos los días. Y hay que seguir el método crítico y analizar lo que uno lee. No porque yo lo diga, está más cerca de la verdad. Critiquen siempre lo que lean, lo que les digan. Critiquen bien, criticar no es sentarse en sentido opuesto. No, digan, no puedo coincidir con lo que se dice y así se va. Bueno, esto es lo que pasa. Fíjense que acá abajo hay algo que dice ácido araquidónico. Las experiencias que hemos hecho al respecto, tratando de trabajar sobre esta modificación que lo iniciaría el proceso. Tampoco era la única causa por la cual sirve en algunas circunstancias y en otras. Pasame a en la otra. Vamos. Esta es una clasificación. No termina en la clasificación, termina en el otro, en la siguiente imagen. Pero esta es una clasificación. Les puse arriba todas las siglas de quienes tienen adoptadas esta clasificación. Entre ellas, probablemente una de las asociaciones de obstetras y ginecólogos más seguidas en el mundo, que es la Academia Americana de América. Nosotros estamos en América. Pero nosotros también leemos, son gente que publica con respaldo. Es complicado. Hipertensión gestacional, lo que hablábamos antes, lo que lo vimos en la definición, a partir de 14,9, 140-90, 2 tomas separadas, 6 horas, la primera vez después de las 20 semanas, ¿sí? Eso se llama hipertensión gestacional. Antes no tenía nada, después de las 20 semanas aparece con ella. ¿Sí? Si es así, entre 8 y 12 semanas luego del nacimiento,
sobre todo después de la inactivación de la placenta y todo lo que vuelve en el torrente materno, desaparece la tensión arterial elevada. ¿Correcto? Es una hipertensión gestacional. Se restituye completamente, no deja daño, no deja secuelas, nada. La preeclampsia también generalmente aparece después de la 20 semanas. Hasta hace unos años, es probable que el usuario todavía insista con el concepto, solo aceptábamos preeclampsia si el signo de hipertensión aparecía después de las 20 semanas. Actualmente aceptamos excepciones a esa regla. ¿Correcto? Se llamará preeclampsia en presencia de proteinuria, que no tiene que estar antes de las 20, excepcionalmente. ¿Sí? Y en general lo hemos asociado a cuadros que estaban entre las causales etiológicas. ¿Ves que ahí dice síndrome antifosfolipídico? Como reacción del organismo contra la situación de embarazo. ¿Alguna preguntita chiquitita hasta acá? Más o menos seguimos el hilo. Una pregunta, Dale. ¿Normalmente no produce el aborto antes de la menstruación? Puede. ¿O puede que no? Puede. ¿Y si tiene un síndrome antifosfolipídico y es su primer embarazo? Puede que su primera manifestación sea una preeclampsia de gravedad variable en ese embarazo. ¿Sí? ¿Ven cómo admite la lectura de uno y del otro? Ponemos la otra cara, ¿qué te parece? Miren, ven que dice preeclampsia leve entre signos de interrogación inicial. Permítanse ustedes preguntar si la preeclampsia leve queda siempre en leve. También llamada moderada por las dudas, así no tenemos confusión. En este momento uno tiene hay una tendencia a pensar que queda en preeclampsia moderada o leve porque con todas las medidas restrictivas y que su manifestación ha sido tardía, llega un momento del embarazo, se interrumpe y no le hemos dado tiempo que evolucione así por más que son más grandes. Así que por ahora la estamos moderada o leve, no podemos afirmar que sea una forma inicial, pero sabemos que si hacemos todo lo suficientemente malo, o a veces no hacemos nada malo, solo que no podemos interferir porque no hacemos tratamiento, no hacemos un tipo de tratamiento en la preeclampsia, no hacemos tratamiento causal, porque no sabemos la causa, porque tenemos 1000 teorías para la etiología. ¿Vieron cómo es explicar esto? Entonces, yo le dije al principio, vamos a jerarquizar el mundo. ¿Sí? Bien. ¿Están de acuerdo con la proteinuria? Hasta 300 miligramos en orina de 24 horas, la podemos considerar normal, aceptable, una palabra menos categórica, solo aceptable, porque tendríamos que considerar también el volumen de la diuresis de 24 horas y la cantidad de líquido que ingirió en 24 horas. ¿Ok? Todo tiene que ser considerado. Es multisistémico. La clínica de la preeclampsia moderada es escasa, pero hay algo.
algo está pasando y lo tenemos que estudiar. No le perdamos pisada, seamos más rigurosos con nuestra sistemática de seguimiento del paciente. Y la preeclampsia grave, tensión arterial de 160 a 110 en adelante, proteinuria de más de 5 gramos en 24 horas. Hay una tendencia también a considerar orinas al azar. Les sugiero que no lo consideren a nivel de diagnóstico, solamente de emergencia. La proteinuria al azar no demuestra más que lo que pasa en ese instante, que si no lo podemos llevar a las 24 horas al total del día, porque como sabemos la diuresis no sigue un ritmo uniforme. Bien, todas las alteraciones ya las dijimos, son sistémicas. ¿Está? Podemos avanzar. Una consulta, arriba me dice 2,5 miligramos, ¿serían gramos? Sí. Qué rápido que escribe, ¿sabes? Porque escribe, lee. Muy bien. Y la hipertensión crónica. ¿Vieron cómo viene la clasificación? La hipertensión crónica o es una señora que viene con el relato y el tratamiento de que es una hipertensa conocida, etc., o se manifiesta precocemente en el embarazo en el primer control. Y luego del embarazo sigue hipertensa, ¿correcto? Ustedes ya saben que la esencial es la más frecuente. Algunos dicen todavía en el área de clínica que probablemente la esencial ocupe más del 90% de las veces la causa de la hipertensión. ¿O no? ¿Le dijeron eso en clínica? Bien. Bueno, dale, Karen. Bueno. Y vamos a empezar a pasar un poquito más rápido porque si no terminamos mañana a la mañana. Yo, la verdad que tengo un horario que se me cierra solo. Es por la edad. Avanzada. Bien. Esto destaca lo que ya habíamos visto. Lo único que algo que no había aparecido antes, y yo no se lo había dicho, que es la aparición del síndrome GERD. Así, con doble E. El síndrome GERD tiene un elemento que es diana, que es el punto de plaquetas. Pero para que verdaderamente tenga la jerarquía que se debe, ese punto de plaquetas no debe ser en la máquina de contadora automática. Tiene que ser en la lectura cuadrícula por cuadrícula. ¿Qué cosa? Al final, el ser humano es necesario. Necesitamos sentar un microscopio y leer cuadrícula por cuadrícula de porta, porque el contador automático puede leer un número menor de plaquetas, porque lee como muchas veces, plaquetas que están por debajo de una distancia determinada, de un volumen tamaño. Bueno, eclampsia y síndrome GERD, la eclampsia, de todos los cuadros anteriores, la eclampsia tiene todo más, como dirían los griegos, la convulsión. Si no hay convulsión, no hay eclampsia. Y si hay convulsión en la paciente hipertensa, es como aquello de tiene bigote, cuatro patas y maulla, es un gato. Si después era un perro disfrazado, vamos a ver, pero primero pensemos que era un gato. Si tiene hipertensión, si la señora está ligúrica, reumatizada, si tiene proteinuria, vieron que no estoy dando las cifras de cuánto, y tiene una convulsión, no pensemos en otra
cosas, eclampsia. Después vemos que otra, contra eclampsia, ¿qué le podemos ofrecer? El síndrome HELLP es una grave complicación, grave. Muchos de los casos de síndrome HELLP se mueren. En algunos casos no muere el feto inmediatamente, o el recién nacido prematuro, con retardo de crecimiento, porque abordamos a la mamá y terminamos el embarazo antes de que se muera dentro del útero, pero es grave y es alto el número de muertes maternas con síndrome de hemólisis, disfunción hepática, trombocitopenia. Pero el signo diana es la disminución en el recuento plaquetario. Está todo lo demás. Hipertensión, no necesariamente la hipertensión de la preeclampsia grave, sí la de la preeclampsia moderada. Es decir, cifras tensionales elevadas propias de hipertensión. Proteinuria, no necesariamente al comienzo de más de 5 gramos, sí después, cuando la liguria se hace manifiesta, incluso la anuria que puede llevar a diario, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se diría? No tenemos nada, ¿no? Bien. También en esto están todos los libros, no nos volvamos locos, con la preeclampsia, con sus signos, esa sensación de obnubilación, que les cuesta estar en contacto con el medio, ponerse en contacto con lo que le rodea, que responde si el estímulo es importante y se desconecta rápidamente. Si ustedes fueran residentes, yo diría otra palabra, pero como no son, me conté. La paciente está aborregada, lenta en su reacción. Claro, hay un flujo disminuido. Le cuesta al sistema general mantenerse activo. No hablemos si están todos los signos acá que vemos la proteinuria, la ictericia. Bueno, ya cuando llegamos a esta parte negra, lo único que nos queda después es la vida. Ahí de donde nos desconectamos, pero en serio. Es decir, tratamos siempre de llegar a prestarle atención a la paciente que tiene la cefalea, que aparecen los trastornos visuales. Bueno, ustedes ya lo hicieron. Tomas intestinales, está confusa, epigastralgia, la preeclampsia severa, que los residentes les llama tanto la atención, y bueno, claro. Como es multisistémica, uno de los elementos que más rápido vemos es la oliguria. Vamos, porque si no, estamos en una clase de particular y no es. Bueno, en una preeclampsia severa, en una eclampsia, en un síndrome HELLP, las complicaciones maternas son las que tienen a la izquierda su pantalla señora. Desprendimiento de placenta normalmente inserta, progresión intravascular inseminada, progresando síndrome HELP, edema pulmonar, insuficiencia renal, avanzar hacia la eclampsia, el accidente cerebrovascular. Recuerden, accidente cerebrovascular. Bueno, porque lo voy a repetir ahora un poquito más. ¿Sí? Y con respecto al neonato, la asociación con parto prematuro, retardo de crecimiento, leucemia, esto que antes se llamaba sufrimiento fetal crónico, que no se llama más así, y que se llama estado alterado crónico de dificultad fetal. Bueno, dale, apunta ahí.
no nos olvidemos, tenemos un muy difícil equilibrio. Madre e hijo. Muy difícil, porque vieron todas las complicaciones en la madre y vieron todas las alteraciones para el feto. Tenemos que hacer equilibrio, buscar un término medio entre lo más próximo al término, porque eso va a beneficiar al feto siempre que esté en buena condición de salud interna dentro del útero, y el mejor equilibrio fisiológico de la mamá. Dale, Karen, vamos. ¿Vieron ahí cuál era? Lo primero que dice accidente cerebrovascular, porque es lo primero que uno tiene que tener en mente. Cuando le damos tratamiento antihipertensivo, se lo damos a la mujer, no se lo damos a la preeclampsia, no se lo damos al feto, porque a la preeclampsia con el tratamiento antihipertensivo no le hacemos nada, no le modificamos nada. Atenuamos las posibilidades de tener la complicación de la crisis hipertensiva en la madre. ¿Te parece que podríamos hacer? Tipo de tratamiento, no farmacológico, seguimiento de valor de salud fetal, que seguramente el doctor Santini ya le ha dado el taller de evaluación de salud fetal. ¿No? Sí, perfecto. Acá sí que se aplica el seguimiento del perfil biofísico. ¿Le habló de perfil biofísico? Bien, perfecto. Acá sí que se aplica, y acá sí que se aplica, y tiene indicación, la ecografía con efecto doble. ¿Sí? Sí, podemos pasarlo, pero esto ustedes lo conocen, ¿no? Esto ustedes lo conocen. Les llamo la atención sobre los dos últimos. Acá donde dice restricción de alcohol, tabaco, otros, se refiere a la muy triste asociación que tiene la preeclampsia en países donde la divulgación de algunas adicciones a sustancias psicoactivas, como ustedes comprenderán, todas las sustancias psicoactivas producen vasoconstricción. Si algo no necesitaba la mujer era eso, potencia los efectos negativos. Pero yo le quería llamar la atención sobre estos dos últimos renglones, porque en realidad tengo como 106 imágenes en total para este seminario, y estamos a 24, y son las 7 menos 4. Vamos a tener COVID. Sodio. La verdad, nadie sabe qué hacer con el sodio. Que lo restringimos, que le damos mucho sodio, hipersódica. Los franceses durante años promovieron la posibilidad de dar una dieta hipersódica. Era tan buena y tan mala como hacer la dieta hiposódica. En realidad la cuestión no está en el sodio, sino en la posibilidad del poder oncótico en la sangre para retener el líquido. Y lo está perdiendo. Y no lo vamos a hacer con sodio. Bueno, lo intentamos también haciendo albúmina, tampoco funciona. Sodio que hacer eso. Esto, seguimiento con un control minucioso, sí funciona. Si nosotros nos ponemos le explicamos, trabajamos con la familia, con la gente social, le restringimos todo lo que sean sus tareas. Imagínense una cajera en una compañía de turismo. Le decimos, no, apartate de la caja, quédate en tu casa, dedicate al dolce far niente, porque eso te genera tensiones, psicoactivas, la tensión.
Vamos. Farmacológico, bueno, pero y todo, obviamente en farmacología ustedes lo van a dar, así que no lo damos. Pero hay un tratamiento farmacológico, como les dije antes, para un signo. Para un signo. Bueno. Claro, la hipertensión. La hipertensión es un signo de todos esos fenómenos fisiopatológicos. Los tratamientos farmacológicos son para ese signo. Pero ese signo no es la enfermedad. ¿Sí? Así que, vamos. Pero sin diurético. Sin diurético. Bueno, fue un intento hace más de 40 años de. Olvídense. Yo creo que el doctor Sanitino y yo, es más grande que yo. Total, ustedes, ninguno de ustedes me va a decir eso, ¿no? Gracias. Acá hay dos drogas. La alfamendildopa, que probablemente sea la que tenga mayor cantidad de años y está más comprobada, ustedes saben cuál es el mecanismo de acción de la alfamendildopa, seguro, pero tienen fresco, lo están estudiando ahora, ¿no es cierto? Perfecto, entonces yo no abundo sobre eso. Y luego, los beta bloqueantes, acá hay uno, porque como somos así nosotros, hemos conseguido la industria farmacéutica tan generosa, tan mansueta, fue buscando cuál utilizar, arrancamos con el atenolol, cuál utilizar que tenga menos efectos sobre el intercambio materno-placentario. Bueno, y este es actualmente el que se está utilizando, hay otros, así que no nos vamos a detener tanto en el tratamiento, pues sabemos que estamos tratando un signo. Alfamendildopa, para betalol y otros. Está la nifedipina, la carbonita del calcio, que no debe utilizarse por ninguna otra vía que no sea la vía oral, porque la vía sublingual es como si lo usáramos por vía endovenosa y produce una seria restricción del flujo placentario. No hay que demostrarlo, ya está demostrado. Lo escribió la profesora Liliana Boto en su libro sobre hipertensión. Hizo que un estudio, por supuesto, la tensión arterial, el signo bajaba y el feto se deterioraba gravemente. ¿Saben por qué nos preocupaba como los médicos cuando le dábamos la nifedipina sublingual para que lo absorba? Por la intensa cefalea que tenía la señora. A ninguno se nos ocurría pensar, si la señora tiene esta cefalea, ¿qué estará pasando en la placenta? Bueno, se ve que hubo uno que lo pensó, fue estudiado, ¿verdad? Así que no hay que demostrar. Sobre igual, no. Solo viola. Vamos, pasa acá. Pasa acá. Una emergencia también la betalol. La clonidina, por favor, solo en unidades de cuidado intensivo, en unidades coronarias. Por favor, no en la sala. Nunca. En una paciente embarazada. En la emergencia hipertensiva. Dale. Hacemos. Espera, vamos a tener que cerrar arriba. Debe tener algún contexto. Bueno, el sulfato de magnesio, que es. ¿Algunos de ustedes saben qué es lo que sucede cuando uno dispara con una escopeta que está cargada con cartuchos de perdigones? Sale el disparo y los perdigones se abren, como si fuera una flor, y abarcan todos los efectos. El sulfato de magnesio también. Tiene un poquito de efecto anticonvulsivante, un poquito de efecto antihipertensivo, un poquito de efecto tocolítico, un poquito de cada cosa. En realidad hay un trabajo muy extenso, bien reglado. Argentina participó de ese trabajo, se llamó MAC,
MACPI, lo llamó el trabajo, con el uso del sulfato de magnesio como preventivo de convulsiones, versus las benzodiazepinas, versus la combinación de sulfato con benzodiazepina, no me acuerdo de todo el trabajo, hace ya bastante, por lo cual no hay que comprobarlo, hay que usar sulfato de magnesio. La señora viene con todos los prodromos, tiene una preeclampsia grave, ¡tum! Sulfato de magnesio, estudiemos qué hacemos, a ver hasta dónde podemos llegar. Mañana, pasado. Bueno, yo creo que la frase ahí arriba es la de siempre. ¿Saben cómo me la decían a mí cuando era estudiante? Muerto el perro, se acabó la radio. El único tratamiento efectivo para estos cuadros es que se termine el embarazo. Lo que pasa es que a las 24 semanas no podemos terminar. A las 28 se tiene el curso. La decisión la termina tomando uno y hace equilibrio entre bienestar del feto, salud de la madre. Y no es tan fácil, la responsabilidad es ahí. Sí, bueno, para eso no. Nosotros estamos pidiendo. Paramos un minutito, ¿no? Que tienen todo. Lo tengo claro. Esto de rotador. Todavía tenemos que ver el diabetes de embarazo, que es muy largo. Diabetes de embarazo es muy largo, pero vamos a elegir de hablar, si ustedes me permiten, lo que corresponda a diabetes gestacional, ya que la diabetes pregestacional es como si diéramos un salto en la escalera, varios escalones arriba en la carrera a la diabetes gestacional. Y además la diabetes pregestacional es la esclerosclerosis. ¿Vieron la importancia que le dimos a aquella asociación del cuadro hipertensivo con diabetes? ¿Será casual esto? No. ¿Por qué esta asociación se da con esa frecuencia? A ver si sale una palabra sobre eso. Ustedes se imaginan, mi hija es Carolina Coscarelli, libre en la televisión, en los deportivos, ella. El micrófono, prenden el micrófono y se activa, ¿no? Y yo me doy cuenta, yo le arrimo el micrófono y si algo sabía, vamos, no achicamos, no te achiques, tus compañeros te quieren un montonazo y van a aceptar que vos digas lo que te parezca y si no está bien, contalo con los timos. Dale. ¿Qué edad? Tenemos un malvado acá cerca que la está firmando, ¿no? Esta cada vez se tira más de la silla y bueno, dije que íbamos a hacer un pequeño estamos haciendo, ¿no? A ver, contanos un momento del plan. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos en hipertensión? ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos en la diabetes? Hay un daño vascular. Bien, no lo podemos identificar. En algunos casos es una microangiopatía. Una vez se dijo que era patognomónica, hoy empezamos a dudar, pero lo bueno de esto es dudar. El que no duda no hace ciego.
dudar aún de lo que ustedes empiezan como ver. Hipertensión también trae un trastorno en los vasos. También, a largo plazo, las hipertensiones traen trastornos en cuanto a la fijación de elementos aparentes, pero en el embarazo no tenemos embarazo, estamos hablando de otra gente, de otra edad de mujeres, protegidas por los estrógenos. El hecho de por años vivieron más que los hombres, hasta que empezaron a fumar. Y ahí empezaron a estimular. Y después empezaron la atención primaria de la salud. ¿Y a quién hay que tirar primero? A mamita. Y nos quedamos los hombres otra vez a las furgones y con la muerte. Están relacionados fuertemente. Si tenemos una mujer con diabetes, prestamos mucha atención, porque el 30% de ellos terminan haciendo enfermedades. Así que, Karen, vos fijate, vamos a trabajar todo lo más rápido posible, enfocándonos en diabetes infantil. ¿Sí? Te prometo que después te doy todo el material. ¿Está bien? Perdón, no soy segundo. Acá alguno dijo, no voy. Che, también, ¿qué problema? Si no tomamos presión. ¿Estudio abogacía? Claro, vos parecías. ¿Con quién está? ¿Con qué docente está? Con Bertano. Justamente como Marcelo. Riguroso, lo que Marcelo. Karen, vamos a tratar de enfocar. A ver, de cada 10 casos de diabetes en embarazo, un poquito más de 8, cerca de 9, son diabetes gestacional. Ustedes conocen la definición de que es una diabetes gestacional, que ahora va a aparecer. Y este sería el mecanismo por el cual se manifiesta este cuadro. Este cuadro está mensual. ¿Lo vieron mensual? ¿Alguno vio diabetes gestacional? No, bueno. Estoy seguro que este cuadro está mensual, si no se lo piden a sus compañeros que están conmigo, que lo van a tener este material seguro. Así que se lo da. Es fácil de entender este cuadro, se entiende, ¿no? No, No, pero no vuelve, parece mi nombre. Como el temprano, Está guay. no, hay que sacarlo del temprano y poner otro. No sé qué tocaste. Qué dientes, pero te voy a pintar. Karen es rápida para la mañana, y hay que pasar rápido. Es fácil de entender. A medida que avanza el embarazo, no me alarguen acá en el día de noche de eso de niebla, porque vamos a tener un problemón. Mira, ves que esto, entonces ahora dice ver, por ejemplo, vos pones, cuando lo tenés, Baje, si no por acá. lo tenemos que achicar, que debería estar en vista, está, y cualquier cosa. Sí, necesito que algo lo bajemos, el clasificador de diapositivas vayamos a buscar. A medida que avanza el embarazo, hay un aumento necesario en la diabetes gestacional, un aumento necesario en la resistencia, lo cual obliga a que haya la mayor secreción
no sé dónde están, pero ahí están. Entonces ahí vos te posicionás. No, vos te tenés que posicionar ahí a la izquierda y entonces le das a la derecha. No se preocupen, no puedo hacer memoria. Esto fue. En la diabetes gestacional necesariamente tiene que haber, a medida que avanza el embarazo, uno aumenta las dosis de lo cual produce un efecto que es francamente discutible. ¿Por qué? Porque al haber un aumento de la resistencia insulínica aprovecha peor la glucosa y como todas las hormonas producidas en la placenta son diabetogénicas, no le dejamos poner mal dedo a ella digo, no le dejamos poner mal dedo. No sé, yo no me meto en eso. Como todas son diabetogénicas, estamos consiguiendo el efecto no deseado porque la verdadera situación es la que está padeciendo el efecto dentro del útero. Pasa, dale. El proceso no es sencillo. Pasar así. Venga. No te tiren con nada, La cetogénesis es muy importante. ¿Por qué? Primero porque los cuerpos cetónicos son tóxicos para el cuerpo. Segundo porque son expresiones de que la señora mamá está utilizando una cadena de producción de energía que es de alto costo. Va a buscar energía en el tejido graso para transformarlo en glucosa de bajo poder energético, la cadena de la neoglucogénesis. Con lo cual estamos teniendo un problema serio. De todas maneras, podemos pasar a la siguiente. De todas maneras, a nosotros lo que nos está preocupando es justamente este problema. Porque a la mamá la vemos, la vamos controlando, lo que se nos está perdiendo es el control del feto. Por supuesto que a ustedes, todos ustedes, que su terminalidad va a ser el centro de atención primaria de salud, donde ustedes vean una paciente que en el screening, en el cernido, en el tamizaje, palabras que utilizamos con el peso del sinónimo, de diabetes durante el embarazo, aparezca con valores anormales, a esa paciente no la vamos a retener en control como si estuviera sana, porque no lo está. Y no la vamos a tomar en un primer nivel de atención para su control. La vamos a elevar a un centro de complejidad donde puedan asistir a la mamá y a la posibilidad de su 30% asociación con hipertensión, lo cual se asocia con prematurez una enorme cantidad de veces, enorme, y va a requerir asistencia neonatal. ¿Sí? Definición, la que está abajo. ¿Sí? Diabetes mellitus gestacional. Habitualmente aparece en el segundo trimestre. Habitualmente. En general, sobre finales del segundo trimestre. Puede haber normalización
precrisis apoptótica. Ustedes saben que en Educación para la Salud, en el score de riesgo, se intentan generar instancias que uno dice, bueno, hay poblaciones de riesgo, hay factores de riesgo elevado, medio, menor. Bueno, en realidad con la detección de factores de riesgo para diabetes hay una larga lista, mucho más de 40 elementos, entre los cuales ustedes, algunos conocen. La señora tuvo un bebé que pesó más de 4 kilos, factor de riesgo para tener diabetes. Sí, no, baja asociatividad. Tuvo un mortinato, solamente un mortinato, factor de riesgo. ¿Sabes qué es un mortinato? Porque vi la cara que... Un muerto intraútero. Bueno, pero vos tenés derecho a decir no. ¿Estamos? Es así. Un muerto intraútero. Ahora, si asociamos las dos, un hijo con más de 4 kilos y un muerto intraútero, que si mal no recuerdo hay un caso, un problema en la evaluación final que lo asocia a factor de riesgo para diabetes. En el embarazo, que la señora fue el embarazo de los niños. Se van asociando elementos. Pero lo que queda así claro es que nosotros tenemos que ir a revisar al universo, es decir, a todas las mujeres embarazadas que vengan a consultar en los test de detección. A todas. Dale. A ver, vamos a pasar un poquito más rápido. Esta es la definición que tiene en el libro, es buena, está bien, no necesitan otra. Esta definición tenía una... Claro, no pasa nada. Esta definición tenía una segunda parte. Era que luego del embarazo, desaparecían los valores alterados de la hipertensión. Actualmente intentamos hacer una práctica porque hay asociatividad con algunos trastornos que, si bien no se manifiestan como diabetes a breve plazo, sí lo hacen más allá de los 10 años. Bueno, ¿y cómo podemos decir que no nos avisó hace 10 años en el embarazo? Así que dejémoslo ahí, pasá a la otra. Dale. Debe buscarse dirigidamente. Nosotros acá tenemos una alta cantidad de población hispana. Sugerencia, los test hay que hacérselos a todos. Dale, Karen. A todas las poblaciones. Bueno, este es el test. Y creo que esto es lo que yo les quisiera dejar de ver la situación de ustedes. Este es el test que hay que hacer. Sí. En la Municipalidad de Rosario, desde el año 2000, es decir, hace 14 años, se utiliza ese. ¿Cuándo? Si tiene factores de riesgo en la primera consulta y si da normal, entre las 24 y las 28 semanas. Si da normal, se repite nuevamente en el tercer trimestre. 32, 34 semanas. Si da normal, no la probamos más. Fue bastante asqueroso. Con la primera consulta a las 26 semanas. 24, 28 semanas. Está en el libro. Está en internet, busquen. PDO Municipalidad Rosario. ¿Sí? Esa. En el departamento de Rosario se le da tanta seriedad a la alteración de la PDO que si da anormal en el test de las 24 o 28 semanas, se la rotula como diabetes gestacional
y se le indica la dieta, el reposo, el seguimiento de la diabetes. ¿Sí? No se le hace la prueba de tolerancia a la glucosa con sus determinaciones en ayunas a la hora de las 3 horas después de la sobrecarga. ¿Sí? Bueno, pero la PTO tienen que conocer también. Es eso. El diagnóstico es claro, tiene que dar la prueba alterada, la PDO, la PTO, la que usted le guste. Creo que el trabajo hecho en la Municipalidad de Rosario es grande, los resultados son satisfactorios, son propios de salud pública, así que, resumiendo, no es un invento, el Ministerio de Salud de la Nación lo postulaba así, ha sufrido algunas modificaciones en otros lugares, como siempre sucede con nosotros los médicos. Hay gente que quiere hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, y es muy invasiva, hay que sacarle a una señora 4 veces sangre, que orine 4 veces y además una sobrecarga, y como no te gustó, porque no hizo las 8 o 12 horas de ayuno previo, te la repetimos dentro de 4 días. Y usted sabe que me deja dudas. Y se la hacemos la semana para tal. Una prueba sencilla de tamizaje para toda la población y a partir de ahí ponemos. ¿Por qué se realiza 4 veces la extracción de sangre si solo está estipulado que solo para diagnóstico son las 120 horas, las 2 horas? En la PDO, pero en la prueba de tolerancia oral a la glucosa necesitas 2 determinaciones alteradas. ¿Entendiste por qué? Ahí nos empezamos a demorar. Realmente el diabetes y el embarazo es un tema que es atrapante. Esto lo pegué de apuro porque hoy tuve una charla con mi querida estudiante del grupo y dije, ese cuadrito ustedes lo tienen y es un buen programa para la pesquisa, vale la pena. No está mal, todo lo contrario, no está mal. Vale la pena aprendérselo. En la atención primaria de la salud, de screening, el tamizaje al universo, a todas les hacemos ¿qué cosa? Una glicemia natural. Acuérdense, lo repito por si no se escuchó, pero si hay factores de riesgo, la recomendación del Foro Latinoamericano de Diabetes es hacer una PTO. Tiene factores de riesgo, ya sé. Son 2 extracciones, pero hacésela. Vamos, vamos pasando. Estos son los riesgos maternos y fetales, ni que hablar. Pero la verdad es que la diabetes gestacional, hoy, con buena pesquisa temprana, seguimiento minucioso, buen control metabólico, llegan a término en un elevado porcentaje, más del 80%. Y se obtienen buenos resultados porque no aparece la descompensación metabólica, la macrosomía fetal. ¿Qué decirles? Ustedes saben que no todo se mide con la glicemia, ustedes saben que hay 2 determinaciones. Una, la fructosamina, que nos permite medir si hubo equilibrio en los últimos 15 días. No nos dice más que eso, pero no nos dice menos que eso. Porque tengo la glicemia bien, la señora me afirma que descansa, yo la peso, y la verdad que la señora está un poquito excedida en lo que debería ser su incremento de peso.
Mido la altura Pumo Fundi, que me parece que creció por arriba del percentilo 50. Y digo, me parece que la señora algo no me está diciendo. Y claro, no me dice que ella toda la noche, a las 12 de la noche, tiene un apetito voraz y se levanta a comer un fantoche tigre, por ejemplo. O que su comida preferida es los canelones con salsa. Y se hace 3 por semana. Entonces, no está del todo, todavía no se me cayó de la mesa. Le pido una fructosamina y me da alterada. Le digo, señor, usted en estos últimos 15 días no me está en equilibrio. Entonces empieza con una discusión y le pido que me mide el equilibrio de los últimos 90 días. ¿Por qué los últimos 90 días? Porque el lóbulo rojo, ¿cuánto vive? ¿Dónde vive la hemoglobina? Bien. Sí. Permítanme que este seminario haya servido para que ustedes vean qué simple que es el mecanismo de racionalizar la respuesta. En algún lugar las tienen. En algún lugar. Sigan leyendo todos los días para ver si aparecen más fácil. Bueno, dale. Ya hablamos recién de todo eso. Bueno, les aviso que ahora después que empieza diabetes pregestacional, la borramos, pasamos ruptura, porque son las 7:20. Yo, esta altura, me quiero tirar por la ventana. Ustedes ni quiero pensar, que se fueron 2 o 3, hermano, lo cual... Está bien, hay otro que se quería tirar por la ventana o otra. Se pone los entonces. Está re bueno, nos viene bien a todos, ¿no es cierto? Hacer un... Bueno. Este es nuestro problema. El doctor Juan Carlos Ferretti, que fue docente mío, decía que estas mujeres son, estas señoras que creen que son argentinas, pero en realidad son humanas, pero no lo saben. Y cuando se enteran ya está, no podemos hacer nada, son humanas. Es decir, cuidado con estas pacientes porque tienen muchos elementos que las llevan a terminar siendo diabéticas. Y la diabetes, como enfermedad crónica persistente, deteriora la calidad de vida de la persona. Entonces, en esta fabulosa oportunidad que nos da el embarazo, aprovechémosla y tal vez podamos modificar algunos de los parámetros de vida de la señora para que el porcentaje de ser diabética sea menor. Ojalá lo podamos conseguir. El tratamiento está basado fundamentalmente en detectar a la paciente diabética y detectada por el método de tamizaje adoptado. Yo defiendo el de la municipalidad. Debe ser porque en el año 2000 era director de la maternidad de San Peña y fui uno de los que promovió que se tomara este tipo de conducta activa, rápida, fácilmente leíble, que no fuera tan agresiva como la vendió y que nos permitiera, aún con defectos, detectar de la población general las que tienen mayor riesgo. Y con medidas higiénico-dietéticas, variándole los hábitos de vida, poniéndolas a caminar, diciéndole que aumenten la cantidad de líquido, que disminuyan la cantidad de hidratos de carbono, que vengan al control, que no se pierdan, que esto es algo que hay que seguirlo de cerca, que le detectemos que no nos cambie el equilibrio metabólico. Con eso solo llegamos al término, y no se olviden que el término del embarazo para el feto es fundamental.
porque le da más confianza. Una consulta, ese 40-50% a largo plazo, ¿se modifica con el control de la paciente o no? Si la paciente se controla durante el embarazo, igualmente el 50% llega o puede que no. Mejora la condición durante el embarazo, pero no cambia lo sustancial, lo medular de su vida. Sigue teniendo una vida sedentaria, sigue teniendo una base en el hidrato de carbono, fuma, alguna otra cosita, repite sucesivos embarazos. Tenemos que actuar en más cosas, es decir, el médico es un docente toda la vida. Tiene que intentar consensuar, convencer, educar, compartir. Bueno, algunos de los que estemos dirán que estamos en el camino correcto y que les va a hacer mejor a la vida. Ojalá. Espera, hay que venir acá. Ponemos fin de la presentación. Ahora vamos acá. Esto no es fácil. Y ahora vamos ahí. Perdón. Anda bajando hasta que vea la ruptura prematura del mundo. ¿Puede ser? Con esas medidas logramos que disminuya la macrosomía fetal, no solamente llegar al término, sino la macrosomía fetal, que es muy importante, porque trae un sinnúmero de trastornos para ese bebé, para ese recién nacido y para la mamá. Abrirlo de abajo en la copita, dejarlo ahí. Estamos más cerca, Si alguno es de vos que tiene los colores, ¿no? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿De color? Viene bien color, sí. Viene bien. Me falta un poquito, pero viene bien. Todos los médicos deberíamos tener una vida que tenga alguna actividad, que nos movilice, que caminemos, todos. Pedro Cosio, que fue... ¿Alguna vez lo escucharon nombrar a Pedro Cosio? ¿Sí? No leen más el libro de Cosio acá porque tienen el libro de... A ver cómo. Ya. Pero cuando era estudiante leíamos el libro de Cosio, cuyo papel era de editor, y ahí escribían Justino y Maffei, unos próceres de la medicina en Argentina. Eran señores. Pedro Cosio, ¿saben qué decía? Los médicos son tan vagos que en los hospitales usan los ascensores. Tienen que usar las escaleras, aunque sea caminen ahí. Nadie camina. Aparte los médicos fuman. Cosa increíble. Y algunos se pegan unas blancas que ni te cuentan. Bueno, yo no fumo, algo es algo. Voy por ahí. Bien. Hipertensión es un cuadro general. Sistémico, multiorgánico. ¿Sí? Diabetes es un cuadro general, sistémico, multiorgánico. Preeclampsia es exclusiva de la gestación. Y no hay bolsa que se rompa si no hay un embarazo. Esos son distintos nombres. Ustedes lo van a ver como ruptura prematura de membrana o rotura prematura de membrana. O PRON. PRON es la misma terminología, pero en inglés y quedó la sigla. Encuéntrenlo como sea. Es el mismo cuadro.
A ver, vamos a tratar de no profundizar en alguna. No, pero la definición es la señora que se agarra la panza. Antes de que comience espontáneamente el trabajo de campo. ¿Por qué les doy esta definición? Porque antes se decía que comenzaba el trabajo de parto con la ruptura de membranas y el parto se producía 12 horas después del inicio del parto. Y lo llamaban parto seco. ¿Se imaginan? Yo entré a la residencia en el año 80. Parto seco. ¿Qué era eso? Parte vaginal. Líquido sale siempre. No, se refería a que el mecanismo de inicio del trabajo de parto se considera la ruptura como inicio. Y el trabajo de parto empezaba 12 o 14 horas después. No era, evidentemente. Así que lo dejamos con esa definición. ¿Sí? Esa es una pretendida clasificación. Ustedes no van a creer. Si yo les muestro la cantidad de archivos que uno tiene que revisar para poder armar este seminario tratando de abreviarlo lo más posible, es probable que digan que estoy exagerando y quiero un aumento de sueldo, donde me consideren las horas no áuticas, no presenciales. No estoy haciendo. La ruptura de membrana puede ser de término. Como ustedes saben, el término se considera a partir de las 27 semanas. Puede ser de pretérmino, es decir, hasta las 26 semanas completas. Si es de pretérmino, puede ser no viable por debajo de las 24 semanas. Extremo, entre 24 y 30, en algunos lugares dices entre 24 y 32. Depende de la capacidad de asistencia que se tenga en el natal. Prematuro medio entre las 30 y las 34, y esta última categoría que ahora está muy en boga, la de prematurez tardía, que durante muchos años le prestamos un poquito menos de atención porque nos preocupaba mucho nosotros, de la prematurez media, y la verdad es que hay que preocuparse por los prematuros tardíos porque tienen su propia patología. Bueno, ¿por qué se rompen las membranas? Se habla de un defecto focal, como si tuviéramos un lugar donde probablemente el componente del colágeno de las membranas, recuerden que son dos. ¿Se acuerdan que son dos membranas? ¿No? ¿Cuáles son las dos membranas? No me lo quiere decir, yo para otro lado. ¿Cuáles son las dos membranas? ¿Cómo? Muy bien, Goyo. Que si no las ves son translucidas, realmente. Y sin embargo están resistentes, porque son elásticas, por su componente de colágeno, que a la vez le da coherencia, pero si hay un defecto, puede que ahí se rompa. Y cuando se ejerce presión, por aumento de presión, puede que se rompa. Eso sería el mecanismo habitual. Poneme la otra mecanismo. Pero dentro de la etiología de la ruptura prematura de membrana, tenemos que considerar todos estos otros factores asociados a las causas infecciosas. Normalmente las causas infecciosas que actúan por vía canalicular ascendente, el exagerado volumen de líquido o el exagerado aumento del tamaño de la infección, de líquido cualidad, vegetación cuando son dobles, las hemorragias que debilitan. El coito está citado en todas las explicaciones que ustedes quieran. ¿Me vieron la cara? Si no lo
vaciando información, pero lo pongo y les digo. Fue la causa inicial del embarazo y después convive, la gente convive. Y dentro de la convivencia, cuando vinieron los negocios, también tiene sexo. Y no por eso se rompen toda la voz. Pero bueno. La malnutrición es causa social. Bueno, las causas infecciosas, como ahí se movió, sí, ¿saben por qué solo el 30% tiene cultivo positivo? Porque no se toman cultivos en condiciones de anaerobiosis. Anaerobiosis. El término está claro. Y como no se toman cultivos en condiciones de anaerobiosis, cuando hay una ruptura prematuración temprana, puede suceder que nos estemos perdiendo los anaerobios como causa. ¿Cómo se hace el diagnóstico? No la compliquemos, no le voy a decir lo mismo que dice ahí. Vieron que yo normalmente no digo lo que dice el diagnóstico para hacer ruptura prematura temprana es el relato de la señora de pérdida de líquido, no de pérdida de moco. También hay un caso problema en la relación final que lo confunde cuando dice la señora viene con un relato de pérdida de moco, con los genitales, con algo de sangre, y lo primero que me dice, de cada cuatro es, la señora dice que rompió la bolsa. ¿Y dónde dice que rompió la bolsa? Que pierde moco. En la bolsa adentro, ¿qué tiene además del efecto? Moco. ¿Verdad que no? No me dijo que perdía líquido. Entonces, el relato de la señora de pérdida de líquido por los genitales. ¿Sí? Viene con ese relato, no le hago un tacto. Le pregunto de cuánto está embarazada, para ponerme en algún lugar de esa clasificación. Correcto. ¿Verdad? Si trae la ropa interior mojada, la huelo. Tiene olor a semen. Agua con cloro. No van a andar oliendo semen. Lo dicen todos los libros. ¿Cómo? O olor a lavandina. ¿Qué es la lavandina? Es agua con cloro de fósforo. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. La verdad que está mojado, pero no se huele nada. Bueno, puede pasar. La visualización estricta de la salida de líquido por el cérvix nos hace diagnóstico. El líquido amniótico más cercano al término temo, más posibilidades de que tenga grumos, el calcio característico, ¿verdad? Más alejado, menos posibilidades. Si la presentación del bebé era podálica, es probable que el líquido sea la caca de los primeros días. Verde, meconiano. ¿Qué tiene la...? ¿Estamos? Es probable que el líquido fuera. Bueno, hasta ahí vamos. Es decir, la visualización directa, la salida del líquido, hace el diagnóstico. Ahora, esto es en la mayoría de los casos, sale espontáneamente. No sale espontáneamente. Veamos si podemos levantar abdominal, con una mano abdominal la presentación, a ver si sale. Tampoco sale. Qué desgraciado que somos. No podemos sacar nada. Bueno, hay algún test. Le decimos a la señora que se apriete fuerte la nariz. ¿Cómo se llama eso? Maniobra de Balzano.
con la maniobra avanzada les hace sale un chorrito y bueno, está hecho ya, ¿no? Y tampoco sale. Bueno, ponemos un porta, están esas técnicas más adelante sin mostrar imágenes. Le ponemos el papel de minacina que va virando, no se olviden que el líquido amniótico tiene un pH neutro alcalino y el pH vaginal tiene que ser ácido, salvo embarazada, salvo que haya tenido relaciones, el semen también lo altera, salvo que haya sangre, también lo altera. ¿Correcto? Es decir, que si son una de esas cosas, no nos va a servir. La ecografía, todo el mundo le pide una ecografía de la ruptura de membrana, incluyéndome a mí. No hace daño. La ecografía me puede mostrar la posición en los lados del líquido amniótico, me puede ayudar en distintas cosas, pero no me va a hacer diagnóstico. El diagnóstico, el relato de la señora y perro. Dale. Bueno. Esto, no se preocupen, se lo digo rápido, pero somos tan geniales los médicos que si, imagínense, tenemos una probable ruptura prematura de membrana, no de término, porque no lo vamos a hacer una de término, pero de pretérmino y de pretérmino extremo. Estamos muy preocupados porque no alcanzamos a hacer el diagnóstico, pero creemos que es una ruptura. Porque no sabemos por qué, pero no podemos ver líquido, pero la señora se queda, le ponemos un apósito, está internada, camina y por ahí el apósito está húmedo. La enfermera nos llama y nos dice, la enfermera de 12 a 8 o a 6, nos llama y nos dice, doctor, para mí el palito estaba mojado. Entonces, ¿qué hacemos? Le inyectamos una sustancia, como ustedes ven ahí, índigo carmín. Ya saben de qué color va a salir el líquido, si el líquido está roto la bolsa. Rojo. Estaba rojo. Esto es nada más que parasitario, ¿no? ¿Sí? Tengan presente que los médicos podemos llegar a hacer esas cosas. Pero en una prematurez extrema, por ahí, podría tener justificación. Solo si antes cultivamos vagina y cervix y dio negativo en cuanto a la posibilidad de infección. Porque si no, estamos promoviendo al ingresar por vía abdominal la posibilidad de que la infección atraviese el territorio que tenemos, ¿verdad? Bueno, ya vimos todo eso. Obviamente, el enfoque, el doctor Dorato, ¿hay alguien de la Comisión de Dorato? Claro, que esta mañana lo buscamos y no lo encontramos. Bueno, Dorato está en Tucumán, presidiendo la mesa de ruptura de membranas, en prematurez tardía y de conductas que hay que usan. Lo cual esto es algo que nos preocupa, porque si es de término, lo que nos interesa es descartar que no hay infección. Si hay infección, buscamos determinarlo inmediatamente. Si no hay infección, podemos tener una actitud de espera alrededor de 6 horas, mientras preparamos todo e inclusive el parto termina. La cuestión está con el embarazo de pretérmino. Como dice ahí, de 24 a 36 semanas, queremos ver si está maduro el sujeto. Estimular su maduración, hay una contraindicación relativa al uso de corticoides, en muchos lugares se utiliza sin ningún problema.
siempre que la causa reside infecciosa, si está infecciosa, no le hacemos colismo. ¿Sí? No. Hicimos la madurez, conseguimos la madurez, terminamos el embarazo. Entre 32 y 36 semanas, a medida que vamos bajando en la gestacional, son mayores los riesgos con respecto al feto, mayores las posibilidades de las causas infecciosas, mayor el compromiso de responsabilidad entre esperar o terminar el embarazo. Decisión difícil, en general intentamos de que no haya ningún factor de complicación materno, y de que haya posibilidades de avanzar con la madurez del feto. La conducta expectante solamente queda en los casos en que no hay infección por ninguno de los parámetros que nosotros podemos estudiar, ninguno, de que no lo hay, de que hay buena condición de salud fetal intraútero y que la madre no tiene ninguna otra complicación asociada. Podemos tener una conducta expectante mientras esperamos, actuamos para la madurez fetal y esperamos a que esta se termine. El 50%, creo que lo escuché acá, ¿no? El 50% de las veces inician espontáneamente el trabajo de parto dentro de las 24 horas. No importa si es de preterno, no importa nada. Que esté todo bien, muchas gracias. Creo que se lo merecía que le hiciera gracias. Bien. Acá hay un gran problema de las 24 y 26 semanas, no hay nada que hacer, estamos complicados. Es el límite más estricto entre no lo podemos considerar aborto, tampoco lo podemos considerar viable, no tiene estructura para sostenerse, tenemos que pasar las 26 semanas. ¿Qué hacemos cuando la causa fue infecciosa de la ruptura fetal? Se nos está rompiendo el equilibrio en la balanza entre condición fetal y buena condición materna. Creo que esto ya lo dijimos. Me interesa que ustedes lean esa última frase. La indicación necesaria solo es por razones obstétricas. Es decir, solo es si tiene presentación podálica, situación transversa, si no presenta inserción lateral o marginal, solo si hay un desprendimiento, ¿sí? No por la ruptura de membrana. En sí mismo no indica. Estos son los signos de alteración de la buena condición de la madre. Como ven, son todos referidos a la posibilidad infecciosa. Los libros más antiguos y los más modernos les dicen que a las 6 horas de la ruta de las membranas hay contaminación intraamniótica. Un eufemismo, porque si hay contaminación y la condición está dada, las bacterias se multiplican. No les cuento algunas de ellas. Estos son los signos de infección en el feto, y estos, cuando llegamos a tener fetidez en el líquido amniótico, es porque no le prestamos atención a todos los otros signos que teníamos por delante. ¿Sí? Esto es larguísimo. Tocolíticos, vamos a responder algunas preguntas. Tocolíticos, ¿se utilizan tocolíticos uteroinhibidores, la ruptura prematura de membrana? Solamente si no es infecciosa, si hay buena condición fetal, buena salud materna y nosotros estamos obteniendo tiempo para la madurez fetal. Solamente en esos casos. Solamente en esos casos. Hasta no hace muchos años, tal vez 10 años, estaban contraindicados. Sí, antes del 2000. Hasta ahí estaban contraindicados.
Luego empezamos a tener más posibilidades de diagnóstico. Corticosteroides, casi emparentados con el uso de otro inhibidor. No tiene que ser infecciosa, buena condición materna, fetal, no tiene que haber una preeclampsia, no tiene que haber. ¿Sí? No tiene que haber diabetes. Y lo usamos para acelerar la maduración fetal, disminuir los riesgos de enterocolitis necrotizante en el neonato y disminuir la presencia de hemorragia arteriolar en el feto. Antibióticos. ¿A quién le damos los antibióticos? ¿Al feto o a la madre? A la madre. Si damos antibióticos, lo damos pensando que estamos actuando profilácticamente protegiendo a quién. ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué dijiste? Al feto. A la madre. Al feto no le hacemos nada. Pero después está protegiendo. No. El feto va a enfrentar la situación real cuando nazca. Porque el líquido que tiene el feto rodeándolo y dentro de sus pulmones sólidos, ya lo dijimos un ratito, está contaminado. ¿Sí? ¿Vieron que yo puse entre los signos de alteración del feto la falta de movimiento respiratorio? ¿Sí? Al feto no le hacemos nada. Hacemos profilaxis protegiendo a la madre. Con mucho cuidado en un centro de alta complejidad, porque nos va a enmascarar cuadros. Y la oxitocina la podemos llegar a utilizar si estamos tratando de trabajar a favor de terminar el embarazo en una ruptura prematura de membranas. Lo que no me acuerdo es si había preguntas que tuvieran que ver con las 16 imágenes que no les voy a mostrar, pero como lo tengo acá delante mío, lo voy a ver enseguida. Esto es exactamente lo que ya les dije. Hay terapias experimentales, sí. Las terapias experimentales hasta acá que han fracasado. ¿Sabe a qué apuntaban las terapias experimentales? No hay más preguntas acá. Apuntaban a tratar de sellar el lugar por donde pasaba el líquido. Y terminé. Muchas gracias.